Yo soy Nancy Anguiano. Yo soy Beatriz Pelayo y esto es OT de Terapia. Creo que el camino para recuperar la comunicación con tus hijos adolescentes es que tu papá seas el primero en buscar ayuda. Tampoco es, ya lo llevé al psicólogo y ahora le pasas el paquete al psicólogo. Y el amor se demuestra, el amor es. Adolescencia. Wow, qué etapa tan bonita y tan compleja. Adolescencia viene de la palabra adolecer, que quiere decir doler. Esta etapa en donde pasamos de ser niños a la etapa de ser adultos jóvenes, y esa transición que es dolorosa, donde hay muchos cambios físicos, hormonales, psicológicos, de todo tipo. Y hoy vamos a platicar mucho sobre el tema, porque aparte creo que este es un tema donde los papás de repente se jalan las greñas y ya no saben qué hacer con el tema de sus hijos adolescentes. Así que hoy vamos a platicar sobre el tema del amor, cómo amar a los adolescentes como padres. Bienvenidos a su programa, esto es Con T de Terapia. Bienvenida, Betty. Gracias, Nancy. Y qué mejor que platicar con una experta. Hoy nos acompaña una de mis mejores amigas, Lili Zamora, que la consideramos una experta en el tema, no solo porque es mamá de un joven, ahora ya pasó por esta, dicen, terrible etapa, pero fue directora de escuela. Previo a eso fue una funcionaria distinguida, fue directora de evaluación educativa en el área de gestión. Y bueno, su currículum es vasto, ya nos hablará de ello. Y está aquí por dos razones. Uno, es experta en el tema y tiene un gran testimonio con un hijo que hoy lo prueba. Han pasado por ti miles de adolescentes con sus miles de papás y creo que ya no debo hablar yo, sino tú. Lili, bienvenida a Con T de Terapia. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí esta es una gran oportunidad de llegar a otras conciencias, sobre todo de los adultos que tenemos adolescentes en casa o de quienes trabajan o hemos trabajado con adolescentes, porque tocas vidas, porque los puedes marcar de una manera profunda y porque la interacción con ellos que tú tengas puede determinar su vida adulta. Es correcto. Por eso es muy importante y agradezco mucho la oportunidad. Por ahí dicen algunos expertos que la infancia define el destino, pero creo que también la adolescencia tal vez sea más determinante en definir o terminar de definir el destino. ¿Qué piensas de eso? No, es que tú estás diciendo algo muy importante. El trato que le das al niño, niña, al infante, determina el modelo de adolescente que va a ser. Entonces, el futuro inmediato del adolescente. O sea, el adolescente no viene de cero, trae una historia. De hecho, algo muy importante que nos tocó atender, enfrentar en incontables ocasiones, es el hecho de que a veces decían, es que yo no sé por qué se comporta así, y empiezas a escarbar en el historial del adolescente, en su historia familiar, y entonces te das cuenta que hubo abandono, que hubo orfandad, que hubo pérdidas, que hubo violencias, y dicen, bueno, pero es que esto fue cuando tenía 4 años, es que esto fue cuando tenía 6 años y pues ya lo superó. No. Yo algo que siempre traté de hacerles ver a los papás es que no importa si fue cuando tenía 4, 3 años, 5, hubo un dolor, hubo una confusión, hubo un impacto profundo en ese ser, y cuando ellos llegan a la adolescencia, esas pequeñas heridas se vuelven a abrir, brotan con toda la intensidad del adolescente, con todo el impulso, con todas las dudas, con toda la sacudida hormonal que trae el adolescente, y eso que se creía superado no renace, resurge pero con nuevos bríos, y la gente no le encuentra la lógica porque lo considera desvinculado de ese pasado. Ok. Queremos hoy platicar contigo cómo poder amar, que obviamente esto es un tema más hacia los papás, dirigido más a los papás de adolescentes.
y de que tienen hijos chicos, pero más enfocado al adolescente, ¿cómo poderle dar amor al adolescente en esta etapa donde la mitad del tiempo a lo mejor lo quieres meter al horno de microondas y prenderlo y freírlo, y la otra mitad quieres abrazarlo y amarlo y estar con él? Bueno, es que me parece muy importante que los papás entiendan, no es como ya es adolescente, ya creció, ya no necesita tanto afecto, ya no necesita tanta atención. Y más cuando tienen hijos más pequeños es, como que creen que el adolescente ya lo pueden soltar, y entonces mi atención, mi tiempo, mi energía la dedico a los más pequeños. O incluso responsabilizarlos del cuidado de los pequeños. Que no tiene nada de malo involucrarlos, pero no dejarles el paquete. O sea, no debemos tratarlos ya como adultos. Sí, ayudarles a entender, vas creciendo, puedes asumir, o sea, la familia es como un equipo, entonces puedes aportar más, puedes sumar más. Me descargo de ciertas cosas, ya no te tengo que vestir yo personalmente, ni bañar, ni darte de comer en la boca, no. Se supone que todo eso lo fui atendiendo en su momento y tú ya lo dominas y me puedes ayudar quizás con tus hermanos más pequeños, pero colaborar. No es como ya eres otro adulto y éntrale. Sí hay niños, a mí me tocó, tuve la fortuna de trabajar en contextos de alta marginación porque aprendí mucho. Y sí hay muchos niños y niñas que asumen roles de responsabilidades de adultos porque falta un adulto en casa, por lo menos porque en la mayoría de los casos era el papá. Muchos incluso se estaban criando con los abuelos y entonces ellos asumían un rol de protección de los hermanos menores, de educación, de atención, que no debería corresponderles, pero que cuando están bien apoyados por otros adultos, lo pueden sacar adelante sin descuidar su proceso. Hay otros que se olvidan de sí mismos para cuidar a los hermanitos y eso tampoco es saludable porque entonces ellos se quedan en el vacío, ¿no? Pero sí es importante que los papás entiendan que esos adolescentes necesitan amor, necesitan atención, necesitan afecto, a lo mejor de maneras distintas, pero lo siguen necesitando. Y sobre todo, los adolescentes están en un punto tan vulnerable y los papás no nos damos cuenta de ello. De hecho, son de las etapas donde están más expuestos, porque precisamente por esa falta de atención que creemos que ya no requieren, estos niños están expuestos a que por influencia de los amigos, de la gente que les rodea, inicien su vida sexual de una manera precoz, cuando no están preparados y cuando a veces ni siquiera lo deciden ellos, sino que ni siquiera es algo que querían hacer. Pero como los papás fueron cerrando vías de comunicación, entonces yo siento, no puedo hablar de esto con mis papás o nosotros mismos como adultos estamos etiquetando estos temas como algo prohibido, como pecaminoso, y los tabú. Niños y los adolescentes dicen así tal cual, no, es que no puedo hablar de esto con mis papás. Mis papás no están capacitados para hablar de esto. No tenemos ya la comunicación, se rompió la comunicación y como cuando eran chiquitos nos preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? De un bichito, ¿por qué tal persona actúa así? ¿Por qué? Y les contestábamos, en algún momento creímos que ellos ya no necesitaban esta comunicación y es cuando más la requieren. Aplica también para sustancias ilícitas, ¿no? No solo para el área sexual, su iniciación, sino el consumo ya de sustancias o fumar o beber. Sustancias ilícitas, sí. No, es cuando están más expuestos precisamente a las malas influencias, al inicio de adicciones, al inicio de una vida sexual y todo esto trae consecuencias para las que ellos no están preparados. Y que si no hay una buena educación desde casa, que muchos papás consideran que ya la educación de los adolescentes es materia exclusiva de las escuelas y no. Tenemos que estar totalmente conectadas todas las partes. Para yo entender a ese adolescente necesito conocer su situación familiar.
O sea, sus comportamientos no nacen aquí en la escuela, se manifiestan. Síntomas de situaciones que vienen desde casa y quizás desde hace años. Entonces, una situación que yo siempre trabajé con todos mis colaboradores en la escuela era, a ver, si este niño falta, no me digas, maestra directora, le traigo a este niño porque falta mucho. Tú ya debiste preguntar con sus compañeros de clase en su casa por qué está faltando. Tú debes tratar de encontrar las causas detrás de. No es como que ya hablé con él y ya le advertí de las consecuencias y ya lo amenazaste. No, ¿qué está pasando? Y ya lo reporté, el famoso reporte. ¿Qué está pasando en casa? Porque a lo mejor este ausentismo se debe a problemas económicos, a problemas de violencia, a problemas de abandono, o a todos ellos. O a veces el adolescente está tratando de llamar la atención de sus padres que ya no le hacen caso. Entonces, si no me hacen caso portándome bien, quizás portándome mal me miren otra vez y se acerquen y me pregunten qué está pasando. Sí, son no gritos, me hablan. Gritos de auxilio, Soy desesperados. invisible en mi casa. Perdieron la atención de la infancia y entonces tenemos que escarbar para conocer la causa de tales comportamientos que pueden ser así, incontables, ¿no? Ahora, ¿qué crees que pasa en esta etapa entre los papás y el adolescente donde pareciera, ¿no?, que de repente, mágicamente, ya no puedo hablar con mi hijo, se encierra en su cuarto, me azota la puerta en la cara, como si fuera una transición de un día? Algunos papás lo reportan así. Ya no sé cómo hablar con él, no sé cómo hacerle, no quiere hablar conmigo. ¿Qué piensas de esto? Mira, yo creo que en algún momento empezaron a alejarse. En algún momento empezaron los padres a creer que ya habían cumplido con el trabajo y la comunicación quedó de lado. Entonces, cuando a veces creen súbitamente cambió, es porque te desconectaste. Pero qué bueno que lo estás notando ahora. ¿Qué vas a hacer en consecuencia? Tienes que tratar de comunicarte nuevamente con este adolescente. Si no estás encontrando los caminos, es importante que busques apoyo con algún especialista a manera de mediador. Tampoco es, ya lo llevé al psicólogo y ahora le pasas el paquete al psicólogo. Sí, no. que eso lo he estado viendo yo también mucho últimamente. Necesitamos a alguien que nos ayude a recuperar nuestra comunicación, pero los que se quieren comunicar o los que se deben comunicar somos nosotros. El especialista va a ser un apoyo, un mediador, nos va a ayudar a lo mejor a escarbar en eso que hay y que mi adolescente no me quiere decir. A lo mejor de algo que pasó hace años, de algún divorcio, de alguna infidelidad, de de alguna situación del pasado, se está resintiendo ahora. Porque también ocurre que en la más tierna infancia pueden suceder situaciones que en su momento no comprendieron, las vivieron, les dolió, pero no lo comprendían. Pero luego llegan a la adolescencia y, entonces es que hubo una infidelidad y entienden ahora lo que es una infidelidad y entonces de ese dolor del pasado resurge con un resentimiento de ahora ya lo entendí, abusos sexuales. Estos niños, niñas, estas criaturas sufrieron algún tipo de abuso o violencia física o X, Y, Z, que en su momento no lo entendían, solamente había algo que les lastimaba, que les dañaba y no lo entendían. Solamente experimentó el dolor. Pero entonces llegan a la adolescencia y dicen, entonces me pasó esto, entonces esta persona me hizo esto o le hizo a alguien que yo amo esto, porque no necesariamente es a ti mismo, o sea, a lo mejor a tu hermano, tu hermana, a algún pariente le pasó algo que en su momento no comprendiste y que conforme vas creciendo, le das un significado a eso, que a lo mejor ni te lo explicaron porque eras tan pequeñito y no lo ibas a entender. Pero nadie se preocupó o nadie se ocupó de explicarte, de acompañarte y de ayudarte a sanar esto o de irte aclarando. Y entonces
cuando tú resignificas esa circunstancia del pasado, ya tu comunicación está rota, pero el resentimiento viene exacerbado por tu temperamento adolescente, por tus cambios de humor, y entonces tienen mucha rabia, mucho coraje hacia tal y tal y tal figura y dicen, ¿por qué si todo iba perfecto? Sí, pero es algo que viene de atrás. Entonces, por ejemplo, yo te quisiera preguntar, el camino para reconectar la comunicación entre padres y adolescentes, ¿la iniciativa crees que tendría que venir de los papás? Bueno, primero tenemos que recordar que de todo lo que hagan esos adolescentes, ¿quién es responsable? De su existencia misma, ¿quién es responsable? No hablamos de culpables, son responsabilidades. Entonces, tú no te puedes comunicar con tus hijos como si tú fueras adolescente también. Así es. O sea, es que te pones a gritar. Sí, pelean en la misma sintonía. Efectivamente, a ver. Lo comprendo de la criatura, pero tú... Y ahora hablamos de cuidadores. La ley no habla de padres y tutores ya, sino de cuidadores. Porque sobre todo en grandes centros urbanos, como en el que vivimos nosotros, y en esta cultura, ya no son los papás los que viven con los niños. Como bien dijiste hace rato, han pasado al cuidado de tíos, abuelos, padrinos e incluso instituciones públicas. Entonces ya hablamos de papás, pero en realidad de cuidadores. Estás tocando un punto muy importante. Mira, bueno, son tantas cosas. Cuando se rompe la comunicación, a veces los niños buscan a quién compartirle esto que me está pasando. Sí. Y si los papás están demasiado ocupados o ausentes, o sea, a mí me llegó a ocurrir algo que para mí era una bendición, pero a la vez era una responsabilidad tan grande y era una tristeza que los niños sintieran más confianza en decirme a mí, que soy una extraña, una persona ajena a su círculo familiar, a decirme a mí, sufrí abuso sexual. Sí. Me hicieron esto, o sea, no te dicen sufrí abuso sexual, dice, me hicieron esto. Me tocó. Me hicieron esto. ¿Quién? El tío materno, el tío paterno. El abuelo. El vecino, el abuelo. O a veces el mismo papá. Sí. Y la mamá está metida a la iglesia. Y la mamá trabaja. Y la mamá, pero eso O no hay el otro. Entonces, que papá. me lo dijeran a mí. Sí. O sea, no encontraron, para mí, ¿qué significaba eso? No hay nadie en su casa con quien esta criatura encuentre esa posibilidad de comunicación. Sí, entonces me lo dicen a mí ¿y yo qué puedo hacer en consecuencia? ¿Y cómo se los digo a los papás sin que esto derive en otra tragedia? Porque esto en sí ya es una tragedia para esta criatura. ¿Cómo hago para que esto no derive en otra tragedia de que vaya el papá a matar a tal persona? Y además está el protocolo. Entonces, ahorita han cambiado los protocolos, pero en su momento lo que a mí me tocaba era, ¿saben qué? Yo ya tenía identificado una institución especializada en atención a víctimas de abuso sexual, pero también que involucraba a las familias. Lamentablemente ya los últimos años, pues ya no estoy yo en este contexto porque estoy retirada, pero sí tengo entendido que sigue existiendo esta institución, se llama Paz. Sí. Y yo les derivé varios casos de adolescentes que habían sufrido algún tipo de abuso, pero ya yo había informado a las familias, ya les había sensibilizado sobre la necesidad de que toda la familia acudiera a terapia para que ayudaran a ese adolescente a superar la situación que había vivido, pero que le dieran un trato adecuado. No es solamente voy y golpeo o medio mato a quien te agredió. No. De hecho, hubo un caso que a mí me impactó tremendamente porque yo me pongo en esa situación y yo digo, que le hicieran eso a mi hijo. ¿Qué hago yo? Ay, no, lo mato, ¿no? Y vino el niño a decirme, le dije, necesito que me platiques cómo va todo. Y yo cada cierto tiempo le llamaba, ¿y cómo te has sentido? Muy bien, maestra. Y le dije en una ocasión, ¿qué pasó? Porque un tío materno había abusado de él
y hablé con los papás y todo. Y primero les decía a los señores, necesito que entiendan, usted no puede actuar de manera violenta porque luego usted acaba en prisión. Y su hijo necesita cerca. Entonces, sí es importante que reconozcan, hay una fuente de violencia, puede haber otros adolescentes en riesgo, pero la familia toda tiene que ir a terapia. Les sugiero ir a este lugar para que le ayuden a su hijo a recuperar su confianza. Ustedes, papás, le tienen que ayudar a entender, esto no fue tu culpa, no te tienes que sentir mal tú por lo que pasó, te queremos igual y te vamos a apoyar en este proceso y todo va a estar bien y tú vas a estar bien, a que tenga una vida sexual y adulta saludable, porque tiene derecho a eso. Pero ¿quiénes le tienen que arropar? Papá y mamá si los hay, o los cuidadores que estén, que sean responsables de la educación y de la atención de esta criatura. ¿Y la escuela? Lili, tú como directora, me encanta que hablas de los colaboradores, no de tus empleados. No. Desde ahí está tu concepto de líder, no solo académico, que es el director, sino el líder social, el líder de la comunidad de aprendizaje. Nos concebíamos como comunidades, éramos comunidad, éramos parte de la comunidad, no éramos un ente separado de lo que es la colonia y el contexto en el que nos tocaba trabajar. Yo les decía, estos niños no tienen la culpa de que les toque venir a clases con nosotros, tenemos que hacer que se sientan orgullosos. Si esta criatura solamente tiene posibilidad de venir a la escuela 3 veces por semana, quiero que trates de que el día que le toca tu clase no se lo quiera perder, de que sienta que vale la pena, de que disfrute esa experiencia y de que, de ser posible, quiera venir más días, se esfuerce, busque la manera. Lamentablemente, nuestra realidad es de adolescentes que trabajan. Sí. Yo tenía el caso de una niña que venía efectivamente 3 días semanales a clases porque los otros 2 días tenía que ir a cubrir a su mamá a la fábrica de hielo donde trabajaba para que su mamá, porque trabajaba de sol a sol, para que su mamá esos 2 días pudiera atender a sus hermanos menores. Entonces ella reemplazaba a la mamá en el trabajo que era esclavitud, llenando bolsas de hielo, así, todo el día, horas, salud. Y esos días ella se encargaba de los hermanitos. Pero era una alumna que los días que venía a la escuela era ponerme al corriente. Entonces en cuanto detectamos esto, yo tuve que hablar con todos los maestros, que nosotros sí usábamos las sesiones de consejo para poner las cartas sobre la mesa, qué broncas hemos tenido, qué logros hemos tenido, qué tanto hemos avanzado, mejorado las problemáticas de ausentismo, reportes de situaciones de indisciplina, reprobación, qué tanto hemos mejorado, qué nos funcionó, qué no. Y tenemos estos casos donde necesitamos involucrarnos todos, ¿no? Entonces, con esta niña yo les dije, a ver, no la podemos evaluar igual que a los demás. No. Tenemos que estar conscientes de que falta por necesidad, no por pereza, no por indiferencia. La mamá entiende la importancia de la educación, pero no puede rechazar este favor de su hija. Obviamente, padre ausente. Sí, familias monoparentales generalmente. Sí, un abandono total. Y entonces esta niña hacía equipo con mamá por sus hermanos menores. Sí, qué bonito. Y la niña, de verdad, los días que venía era una entrega total. Entonces con nosotros tenía un promedio arriba de 9, pero entendíamos, no le pidas lo mismo. Claro. No le puedes poner las mismas fechas de entrega. Tomemos conciencia, tenemos que apoyarla. Y la niña terminó la secundaria. La importancia de que maestros, trabajadores sociales... Que no teníamos. Que carecemos en las escuelas, conozcan cada caso particular. Claro. No solo la cuestión familiar, sino económica, de salud, si es multidivergente, ahora con tantos síndromes, su condición especial. Y qué importante que el consejo técnico sea utilizado para eso, independientemente de la guía
dijiste algo fundamental, Betty, es que en muchas escuelas te estás portando mal y lo mandan con la psicóloga, sí hay, con la trabajadora social, sí hay, a la dirección, a la subdirección, o sea, los mandan a otro lado. Y los maestros yo me estoy enfocando en mi clase. Sí entiendo, son grupos numerosos, Sí. son un montón de personalidades. Son 50 almas. Tratas de hacer lo mejor que puedes con el Sí. tiempo, con lo que hay, pero es importante que sepas, ok, si tú no puedes en el momento atender, en un momento que puedas comunicarte con la criatura o preguntarle a prefectura qué es lo que está pasando con esta criatura. O sea, tratemos de encontrar las causas detrás de las actitudes, de las conductas y tratemos, si somos 9 maestros los que atendemos este grupo, más prefectura, más cuando hay personal psicopedagógico, más directivos, es todos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, en el caso de esta niña que les contaba, con trabajos tienen para comer. Entonces los maestros, hablando de comunidad, yo les decía, ¿qué les parece si mañana les tenemos despensa? Y yo era la primera en llegar con mis bolsas, con sopa, con leche, con pasta, con, no sé, frutas, verduras, atunes. Tratábamos sobre todo de no perecederos porque no sabíamos si tenían refrigeración en su casa o qué sé yo. Y todos aportaban. Era la pirinola, todos ponen. Entonces, ¿qué les parece si apoyamos con esto? ¿Qué les parece si apoyamos con esto? Entonces, ya entre las distintas formas de evaluarla, entre darle todas las facilidades posibles para que se pusiera al corriente, entre tratar de acercarle un poquito. Y mira que los maestros no es que ganemos un dineral, no, pero todos podemos dar. Claro. Todos ponen. Sí. Y me parece que la escuela puede ser un lugar y un refugio para un adolescente que está pasando por esas dificultades. Totalmente. Y puede definitivamente redirigir o marcar su destino, ¿no? Sí, así es. Sobre todo cuando están estos adolescentes, porque yo creo que no es un tema para mí de clase social o de capacidad económica. Creo que el adolescente se siente solo en todos los tipos de familias y niveles sociales y diferentes tipos de escuelas. Así es, Nancy. Me acabas de recordar una situación muy triste que nos tocó vivir hace años. En el transcurso de una semana, nosotros tuvimos lamentablemente el suicidio de una de nuestras alumnas, no en la escuela, en su casa. Y me impactó mucho porque era una niña que todos los días pasaba y saludaba. Y mis alumnos no me tenían miedo. Mis alumnos me veían como alguien cercano y eso es maravilloso. Entonces, en una escuela, en estas condiciones, en estos contextos que les he descrito, la dirección en realidad era una bodega porque no teníamos una oficina y estaba junto a los sanitarios. Entonces la niña pasaba y, hola directora, adiós directora. Y todos la conocíamos porque era una niña aparentemente tan feliz, tan risueña, tan cercana. Y yo la ubicaba por esto y yo, hola, y hola, y le contestaba el saludo, por supuesto. Fue un 30 de abril, de hecho. Y cuando me enteré de lo sucedido, no lo podía creer. No lo podía creer. En ese entonces, mi hijo estaba también cursando secundaria. No, espera. Sí, estaba terminando la secundaria en una escuela particular. Y no, ya había terminado, pero todavía tenía contacto. Resulta que una excompañera suya de este contexto, una escuela privada del poniente de la ciudad, la niña se había quitado la vida. En menos de una semana yo tuve el suicidio de una de mis alumnas en la comunidad de Jauja, Tonalá, y mi hijo el suicidio de una de sus amigas en esta zona, de hecho, en esta zona. Con una familia que tenía todos los recursos, que no pasaba hambre, no pasaba este tipo de carencias, y sucedió. Claro. En menos de una semana. Tuvimos 2 velorios de 2 hermosas adolescentes que se quitaron la vida. Puede pasar en cualquier contexto, que ellos se sientan
solos, que se perdió la comunicación, que sentían que no le importaban a alguien y que sus problemas los desbordan. Yo creo que aquí me gustaría que pudiéramos platicar de la disciplina, pero antes de pasar ahí, de este reto tan grande de la disciplina en los adolescentes, Sí. me gustaría nada más como enfatizar que creo que el camino para recuperar la comunicación con tus hijos adolescentes es que tu papá seas el primero en buscar ayuda. Finalmente es tu responsabilidad aprender y seguir logrando comunicarte con tu hijo. Y por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, con el equipo que yo trabajo de psicólogos, no se recibe a un adolescente sin el papá o la mamá. Uh-huh. Y tiene que el papá o la mamá también entrar a sesión, y entonces a veces dividen las sesiones en 30 minutos el papá, 30 minutos el adolescente, a veces el adolescente solos y luego solo el papá solo, pero se involucra definitivamente al papá y, por ejemplo, se les pide que se queden en la sala de espera a esperar a su hijo. O sea, nada de que ahí te lo dejo y voy al súper y voy al banco. No, tienes que estar ahí acompañando a tu hijo en la sala de espera, porque sigue siendo la responsabilidad del papá o la mamá o los dos estar al cuidado de su hijo y de la salud mental de su hijo. Claro, esto es valiosísimo. Es que la disciplina también es otra forma de amor. Claro. Cuéntanos. Cuando no es golpes y amenazas, o sea, sí es bueno que los alumnos entiendan que va a haber consecuencias, de sus acciones, y esto me lleva a otro punto súper importante que es la congruencia. Entonces, si tú le dijiste a tu hijo, a tu hija, vamos a trazar esta meta. Si tú le echas ganas, si no hay reportes, si me sacas un buen promedio y te esfuerzas en la escuela, te voy a llevar a tal lado que yo sé que te gusta, vamos a ir te voy a comprar este juguete, videojuego, bla, 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 zapatos. O sea, ese sentir que ellos se ganan las cosas con una buena conducta, puede sonar muy conductista, pero a nosotros nos funcionaba. Y yo a veces le cuestionaba a los papás, ¿cómo es posible que ustedes estén invirtiendo un dinero que no tienen y que los va a endeudar por mucho tiempo para hacerle una fiesta de 15 años a esta niña que no viene a la escuela, que se porta muy mal, que no te respeta ni a ti? Es más, a veces me respetaban más a mí que a los papás. Entonces, a ver, tú tienes una figura de autoridad, tú tienes una responsabilidad grande en la formación de tus hijos, de tus hijas, tú no te puedes poner al tú por tú y tienes que ser muy congruente. Si hay motivación, si prometiste algo positivo, se lo tienes que cumplir, pero si prometiste también una consecuencia, se la tienes que cumplir, y eso no está peleado con el amor. Así es. O sea, tú no tienes que mendigar el amor de tus hijos. Tampoco te sientas si ya no te abrazan igual. No, la relación va a cambiar. Tampoco se trata de forzar al adolescente a que te siga dando el beso y igual si está ahorita tratando de reconocerse a sí mismo, pero sí que te sientas cercano. Sí. No digamos, no claudiques en tu intento por mantenerte cerca y en comunicación. Yo no contaba con un gabinete psicopedagógico en mis años de directora. En una escuela sí, en otra definitivamente no, pero aún así me funcionaba mucho que si me traían algún niño, niña, no sé, algún adolescente para identificar alguna situación por un problema grave de disciplina. Por ejemplo, en este momento recuerdo una niña, esto fue por Arcos de Zapopan, estaba la escuela, y me la traían porque ya los maestros ya habían, prefectos ya habían tronado, ya no la soportaban, y porque había pateado a un compañero en la entrepierna. Entonces yo así, a ver, y yo me esperaba una niña ruda o algo así, y me traen a una niña con un aspecto tan frágil, y yo dije, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Entonces lo que yo hacía, lo primero era yo platicar con ellos en privado y así, a ver. Y yo se lo dije, a ver, mija, me dijeron que habías hecho esto y me choca mucho porque te veo y te ves tan dulce y te ves tan frágil.
¿hay algo que te esté molestando? ¿Hay alguna situación que te afecte? Y ella, no. A ver, bueno, platícame con quién vives. ¿Vives con tus papás, así asado? Y entonces yo empezaba como a escarbar y así, pero trataba de ser de la manera más natural porque yo no soy psicóloga. ¿Con quién vives? Pues vivo con mi mamá y mi abuelita. De entrada yo decía, no está el papá. Oh, ok, ¿y tienes más hermanos? Y así. ¿Y qué pasa con tu papá? No, pues él vive con su otra pareja. Ok, tu papá se juntó, se casó y empezaron. No, pues sí se casó y tengo otros medios hermanos. Ajá. ¿Y cómo te llevas con la señora? Bien. ¿Tu papá está al pendiente? Pues. Ese ya significa. Ok. Sí. Ok. ¿Y tu mamá? Y se me ocurrió preguntarle, ¿y tu mamá tiene pareja también? Y me dice, sí. Pero ya en un tono que me hizo pensar que había un rechazo hacia esa persona. Sí. O sea, tenías que estar como alerta de todas las señales porque era lo único que yo tenía. O sea, este espacio de comunicación. Y para los niños, que la directora suspendiera lo que estaba haciendo y les dedicara el tiempo, era algo valioso, porque ellos necesitaban un adulto que les dedicara tiempo y atención. Sí. Entonces... Sí, y porque la dirección generalmente es para regaño. Sí, la figura. Por eso te digo, para mí era tan valioso que me tuvieran confianza. Y entonces yo dije, hay algo con esa persona. Y yo le decía, ¿te ha maltratado? ¿Te ha hecho algo? No. Pero, ¿hay algo que te moleste de esta persona? Y me dice, es que es mujer. Y entonces fue así como, sí. Y le dije, ¿y eso para ti es un problema? Pues no me trata mal, pero a mi abuelita sí le molesta mucho y todo el tiempo se están peleando ella y mi mamá y pues nosotros vivimos. Y entonces así, haz de cuenta, como que el panorama y tú dices, con razón. Y entonces vas entendiendo los porqués y es algo que ni los prefectos, que ni la psicóloga se habían dedicado a escarbar ahí. O sea, solito fue saliendo y ya empecé a entender. Le dije, bueno, mira, tengo que hablar con tu mamá y ya hacerle, ya en otra sesión, pues le dije, solo le voy a decir lo que tú me autorices que diga, bla, bla, bla. Pero de entrada, tú tienes que entender que de toda esta situación tan terrible que tú vives de violencia, porque había un choque entre la visión de la abuela, la visión de la mamá, yo vivo con ellas y yo estoy en medio. Entonces, mis dos seres que me aman, que yo amo. Confusión. Pero a mi abuelita le molesta que mi mamá tenga una novia, pero la novia no me trata mal. Entonces yo, ¿qué en medio del ring. ¿Qué postura asumo aquí? O sea, la niña conscientemente decía, no es una mala persona. Pero mi abuelita dice que es pecado y que está mal. Entonces es este conflicto tan tremendo, ¿no? Y entonces le dije, de entrada, tus compañeros no tienen la culpa de todo lo que está pasando. Necesito que te disculpes con el compañero que agrediste físicamente y con tu compañera que también, no sé qué, no recuerdo en este momento el problema, pero del niño sí me acuerdo que lo había pateado. Para los maestros y para los propios compañeros, mandé llamar a los otros niños, tampoco sabían a qué venían. Y ella le dijo, quiero ofrecerte una disculpa porque esto no estuvo bien y te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y con el niño también, y yo, ¿aceptas la disculpa? Sí, maestra, pero estaban ellos como, esta niña tan agresiva se está disculpando conmigo. O sea, sí. Todos en la escuela estaban en shock y no entendían qué había hecho yo. Hablar. Porque no les dije la circunstancia. Sí, claro. Ellos decían, eso ya es confidencialidad. ¿Cómo es la maestra que nunca había hablado con esta niña? ¿Cómo hoy encontró el código para desactivarle la violencia? Y se disculpó hasta con los prefectos por tantos problemas y prometió que iba a cambiar. No, o sea, así como, ¿qué hizo maestra? Y yo, hablar. Así como tú le dices, platiqué con ella. Sí. No, pero, o sea, como diciendo, yo también lo había hecho. Es que es escarbar en la historia
del adolescente en la historia familiar, en las circunstancias. Hay un divorcio. Quizás pateó al niño mi papá se fue. Y mi papá está feliz con su otra familia y yo estoy aquí en un infierno diariamente. Sí. Entonces, no digo que por eso lo haya hecho, pero dejó de agredir ese día. Sí. Y no pudieron entender, yo simplemente les dije así, platiqué con ella. Pero además de ser nuestra función para quienes trabajamos en escuelas y nuestra responsabilidad, es el salario emocional ese. Claro. Es la satisfacción. Sí. Es el logro, es tu adrenalina, es tu felicidad. Así es. Es wow. Resolvió un caso, ¿no? Hoy la niña puede dormir en paz y habrá que resolver en casa. No, y te sientes la mujer maravilla. Sí. O sea que dices, no, pero ese día, déjenme decirles, yo en esa escuela estaba como directora encargada. Sí. Porque fueron 6 meses, digámoslo. Y no era la directora titular. Después ya me fui a la otra escuela de Jauja, Tonalá, ya como directora titular. Pero ese día me gané el respeto de todos mis compañeros en la escuela en la que yo tenía poco de haber llegado y casi les puedo asegurar que ese caso fue como un buscapiés. Sí. O sea, sí ellos estaban rebasados, pero no esperaban que yo pudiera hacer algo. Yo ni siquiera conocía a la niña, yo tenía poco tiempo en la escuela. Es cuando confirmas tu liderazgo, no solo al académico, no, o sea, sino ese de día la función. Ya casi que se me cuadraba. Sí. Ese fue uno. Pero para esto yo seguí ya con la niña. Seguí con ella, hablé con la mamá. Primero creo que fue muy valioso para la niña. Y en eso tiene que ver el diplomado en educación de los crecimientos que yo tuve como persona, que cuando ella me dijo, es que es mujer, ¿cuál es tu problema con esa persona? Yo pensé violencia o algo. Sí. Dice, es que es mujer. Y me vio que yo seguí tranquila, que no, ay, mira, o sea, no hubo una reacción negativa y yo, ¿pero te trata mal? No, es buena persona. ¿Y cuál es el problema con ella entonces? Es que mi abuelita, es que mi mamá, es que hay un conflicto. Y es que, ok, no es la persona, es la violencia que se genera. Sí, el conflicto de la educación, el moral. El juicio de la moral, que también es difícil para un adolescente poderlo manejar. Así es. Porque obviamente el adolescente pues tiene el aprendizaje de la familia y obviamente en este descubrimiento del mundo y en parte de la vida sexual, pues obviamente los adolescentes están confundidos. Claro. Siguen buscando y definiendo su identidad y la identidad en muchas cosas. Sí. Entonces obviamente están bombardeados de información y una de las características del adolescente es que tiene confusión. Sí. Y adolece, carece pues de ella. Así es. Platícanos un poquito más, nos decías de la disciplina por un lado, la disciplina se puede utilizar a través de premios y incentivos y la otra a través de castigos. ¿Qué tipo de castigos? Consecuencias. Consecuencias. Tienes razón. Gracias por aclarar. Las consecuencias, ¿qué tipo de consecuencias son las más recomendables? ¿Qué tan largas deben ser las consecuencias o el tiempo de una consecuencia? Porque, por ejemplo, hay papás que quieren ahora quitarles el teléfono a sus hijos una semana entera. Yo les digo que no, porque el teléfono para el hijo es como el aire que respiran. Entonces, en el tema del celular, yo les recomiendo que no alarguen tanto la consecuencia y tal vez la muevan a otra cosa. Sí que le quiten el celular, pero a lo mejor un día o dos. Porque una semana para el adolescente sin celular es un tormento hoy en día. Bueno, sí, mira. O el videojuego. Creo que el videojuego puede resistir más que el celular. Mira, es que cada persona es diferente. Entonces, yo les decía a los papás, te hablo desde mi experiencia. Yo les decía, ustedes tienen la obligación de conocer a sus hijos mejor que nadie. Tú sabes lo que es importante para esta criatura. Hay niños, hay niñas que castigarles el celular no les representa una sanción. Yo te digo, a lo mejor es muy conductista, pero yo les hablaba de motivarlos, reconocerles los esfuerzos y sancionar las conductas negativas con consecuencias. Los adolescentes tienen que entender, y esto desde niños, que las acciones tienen consecuencias, positivas y negativas. Así es.
¿Y quién dice que es positivo o negativo? Tú, desde tu esquema de prioridades y valores y demás, cada uno. Entonces, no puedes decir a todos, castíguenles el celular. A lo mejor para esta niña, sus mayores motivaciones, donde más le movería, es la fiesta, el paseo del fin de semana, el vestido nuevo, el maquillaje, pantalón nuevo, el maquillaje, cada criatura es la clase de piano, el fútbol. El fútbol, sí. El partido de fútbol, sí, cada criatura es distinta. Entonces yo les decía, trata de que sea algo que no le impacte en su desarrollo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si el niño ama la música o sea, sí hacerle ver. Primero advertir, y es aquí donde entra la congruencia. Primero advertir, a ver, cuando tú estás en comunicación con tus hijos, se supone que tú detectas las primeras señales. Cuando ya es una montaña la que se te vino encima, oye, estamos a punto de la expulsión porque hizo una cosa gravísima, entonces es que en algún momento te perdiste como padre, como cuidador, como responsable. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Lo primero es, si no corriges esto, va a pasar esto. Y adviertes. En muchos de los casos resulta que el adolescente sabe que tú no eres un adulto congruente. Tú adviertes, se te va a olvidar. pero sí, adviertes, pero no le das seguimiento. Se le va a olvidar a mi papá, ni se va a acordar. Sí. Y entonces viene lo que tú me preguntabas. Si yo sé que para mi hijo, mi hija, el celular es vital, entonces, a ver, y hay que hablar, bueno, ¿vital o es adicción ya? Bueno, aquí tenemos que... Fue una forma de expresarlo. Sí, pero o sea, voy a tratar de mantenerme en el punto de los tiempos que me preguntaste. Está bien. Entonces, lo primero es advertir, a ver, si no me corriges esto, esta semana y ahí viene la atención, voy a preguntar si la situación ocurrió en la escuela, voy a preguntar si se corrigió y no va a haber sanción. En el momento que me digan que incurriste de nuevo, te lo voy a quitar un día. Ejemplo, completo, yo voy a decir cuál y tienes que cumplirlo. Claro. Y entonces ya siente el dolor, la ausencia, ahí hay congruencia. Reincide, aumentas la dosis. No es de golpe una semana, un mes, tiene que ser paulatino. Y esto depende de qué tan atento estás de su proceso, porque si esas las primeras señales, vas a desarraigar esas malas actitudes desde las primeras señales. ¿Y por qué está pasando esto? Hay que buscar las causas. Es una acción formativa. Y si la situación se está presentando en casa, por ejemplo, yo soy algo muy cotidiano, soy el papá que está todo el día afuera y la mamá es la que está más tiempo ahí, entonces ahí tiene que haber congruencia entre el actuar y digamos, los lineamientos que papá y mamá están aplicando en educación, en disciplina. Tienen que hacer equipo los dos, ¿no? Tiene que haber un respaldo. Y entonces yo le voy a preguntar a tu mamá cómo va eso. O viceversa, si es la mamá la que pasa más tiempo fuera, voy a estar en comunicación con el papá, con la abuelita, con quien esté. O con tus hermanos, dependiendo de lo que sea, y tiene que haber un seguimiento. Las malas conductas, cuando son atendidas oportunamente, es más fácil erradicarlas. Y no tienes que recurrir a métodos disciplinarios ya tan drásticos. Así drásticos. Ajá, ahí es que no, tiene que ser paulativo y tiene que la motivación aplicarse o la sanción, lo que sea. Lili, qué gusto conocerte, con ganas de seguir platicando. Híjales, la verdad yo me siento muy privilegiada de conocer a una mujer que ha trabajado y trabajó en la educación haciendo esta diferencia. No conocía yo ninguna directora en mi vida personal que hiciera un trabajo como el que tú hacías. Me parece admirable porque sigo pensando que la escuela puede ser un refugio para el adolescente. Totalmente. Sí. No quiero decir que a lo mejor es una tabla de salvación, pero puede ser una plataforma, una herramienta o un apoyo donde el adolescente se puede refugiar y a lo mejor un maestro, un director, un prefecto puede hacer marcar la vida de ese adolescente para impulsarlo a salir de una situación tan difícil o compleja. Betty, nos compartes tus
nuestros aprendizajes. Y antes de pedirte eso, ¿tienes redes sociales? ¿Te pueden encontrar en algún lado? No lo manejo de esa manera. Okay. Sí tengo redes sociales, pero básicamente las uso para temas familiares. Bueno, muy bien. Pero si alguien tuviera alguna inquietud que yo pudiera aportarle algo, pues a través de ustedes me podrían contactar. Yo de verdad es algo que disfruto. Nada más hay un punto que me gustaría recalcar. A veces la motivación para los adolescentes solamente es una palabra positiva de parte de las personas que aman. Uh-huh. No necesariamente es un aparato, una prenda. A veces nada más el ver si le importa. Uh-huh. Que me diga, lo estás haciendo muy bien, estoy orgulloso de ti. Hay papás y mamás que no, sobre todo papás varones, que les cuesta tanto decir te quiero a sus hijos, pero que les cuesta que a veces eso puede hacer una diferencia enorme. Sí, estoy de acuerdo. Nos platicas nuestras conclusiones. Hoy escribí mucho. ¿Te parece si doy mis redes sociales? Claro, claro. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como terapia_Nancy Anguiano. Agradecemos a Greenhouse, nuestra casa productora, por este set, por esta producción, este podcast. Estamos muy contentos trabajando aquí con ellos. Y bueno, primero gracias, Lili, por tu generosidad. Es cierto lo que dices, si necesitan consultoría, si necesitan asesoría, sean papás, sean trabajadores de la educación, Lili siempre no solo has impartido talleres, has dado tu tiempo, ahora aún en el retiro, y yo escribí bastante hoy, fue muy nutritiva este episodio. Para cuidadores, llámense papás, llámense abuelos, lo principal fue el amor, con eso iniciaste. Y el amor se demuestra, el amor es. El amor está aquí y ahora. Me llama mi atención que tú hablas siempre de la comunicación y tú eres ejemplo de una mamá que estuvo siempre trabajando 2 turnos, lejos de casa, muy lejos de casa, y sin embargo tuviste ese tiempo de calidad, se le dice ahora, con tu hijo. Y cuando Lili habla y da el consejo es porque ella ya lo vivió y bueno, ahora tiene un joven exitoso que da prueba de ello. Recomendamos un libro, bueno, en realidad dos libros. ¿Qué te pasó? Está aquí en pantalla la portada que habla justamente de todo lo que pasa en la infancia y sus consecuencias. Y aquel que tú bien recuerdas, Disciplina con amor, la portada roja, son muy buenos textos para quienes son interesados en este tema. Hay 2 etapas en la vida del ser humano donde el cerebro sufre transiciones. Una es al nacimiento, está en pleno desarrollo, y otro es la adolescencia. Y hay que estar conscientes de que el adolescente, como bien explicó Nancy, sufre dolor físico incluso al crecer, pero también hay una carencia por esta reconfiguración del cerebro. Hablaste de la cultura del esfuerzo. Nada se le regala a un adolescente o a un niño. Hay que esforzarse por ello y es parte de la meritocracia. Tienes que hacer méritos para obtener. Y cierro el resumen con el refuerzo positivo. Qué importante decir te quiero, te amo, qué bien lo hiciste. Y aún cuando fallan los hijos, cuando fallan los sobrinos, cuando fallan los ahijados, hablar de lo bueno y no... hay un amigo que dice que no hay que matar la mosca con un martillo. Hay una herramienta para cada proceso. Gracias, Lili, por estar aquí. Gracias a ustedes. Si fue de su agrado y de su interés, fue de utilidad este episodio, los invitamos a dar seguimiento a nuestro canal y sobre todo compartirlo. Muchas gracias.